¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes una recomendación, un libro. Les quiero recomendar ¿Qué esperar de la democracia? De Adam Przeworski, que tiene un subtítulo que dice Límites y posibilidades del autogobierno. Para quienes no son de la ciencia política, quienes no han estudiado, les cuento que brevemente Adam Przeworski es un politólogo polaco neomarxista que analiza en este libro la democracia con, digamos, la premisa de, si es posible el autogobierno, cuáles son las posibilidades y cuáles son los límites que el mismo tiene. Es un libro muy lindo para quienes están en la ciencia política y para quienes les interesa la política, se los recomiendo. No tiene un gran lenguaje técnico, no se van a encontrar con cosas incomprensibles, muy accesible de su lectura, tiene 284 páginas, muy fácil de leer. Yo lo utilicé en el año 2017, participé en un congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política que se hizo aquí en Montevideo y expuse justamente sobre, el congreso era sobre la recesión, si América Latina está en recesión, y para responder a esa pregunta utilicé este libro como base, como plataforma, digamos, de análisis para, en definitiva, ver si está o no. Lo tengo escrito por allí, ese trabajo, el que quiera lo puedo compartir sin ningún problema, me manda su correo electrónico, se lo mando sin problema. Les cuento brevemente de este libro. Como verán, no sé si se ve, pero yo los rayo los libros, los subrayo, los escribo. Hay gente que me dice, no, pero ¿cómo vas a estar rayando los libros? Los libros no se rayan. Bueno, yo creo que son materiales de trabajo, son herramientas de trabajo y los libros tienen que ser subrayados en aquellas cosas que son importantes para resaltar y, digamos, reafirmar ideas, reiterar conceptos, en definitiva, para trabajar y para analizar y sacar conclusiones e intercambiar. Luego de un análisis profundo, hace una regresión de un montón de países para ver las modificaciones en los gobiernos, si los partidos en el gobierno pierden las elecciones cuando se someten a elecciones o no. Hace un análisis histórico muy interesante y en definitiva lo que hace es un análisis de algunos prerequisitos que tiene que haber para el funcionamiento de la democracia. Por ejemplo, tienen que existir elecciones libres y limpias. Esa es como la premisa clave, ¿no? En otro momento podemos ver, hay otro politólogo, un norteamericano, Robert Dahl, que habla de los prerequisitos para que se dé la democracia. Przeworski básicamente hace mucho hincapié en este libro en la posibilidad de que hayan elecciones libres y limpias, es decir, que todos los que quieran competir se puedan presentar y que no haya ningún tipo de injerencia en cuanto al resultado, y quien pierde entrega el gobierno y asume el que ganó. Y hace algunos también análisis interesantes desde el punto de vista de cuáles son aquellas salvoconductos, digamos, aquellos mecanismos que tiene tanto la ciudadanía como los partidos de oposición para llevar adelante sus políticas, sus prerrogativas cuando no tienen la posibilidad de gobernar. Y allí establece, por ejemplo, en los mecanismos de democracia directa una herramienta fundamental. Los países como Uruguay, que tienen estas herramientas, tienen allí una ventaja importante, porque a través de la movilización ciudadana o de los partidos de oposición se puede confrontar una ley del gobierno e interponer un recurso de referéndum o un plebiscito para reformar la Constitución. Una de las cosas que también hace un hincapié fundamental al libro es sobre el dinero en la política y la corrupción que se da. Y esto me sirvió mucho a mí para analizar América Latina. Fíjense que lamentablemente en América Latina, América del Sur, los 10 países de América del Sur, donde la corrupción en estos últimos años se ha dado con mucha fuerza en distintos países, es un punto muy importante para focalizar el análisis y ver cuánto eso afecta a la democracia.
hace mucho hincapié también, o lo termina como conclusión, no les quiero adelantar el final, igual no es una novela, es un libro de estudio, pero mucho hincapié en la estructura y la institucionalidad de los partidos políticos. Esto es muy importante. Es necesario en nuestras democracias que los partidos políticos tengan una institucionalidad fuerte. Pero para terminar les quiero leer un pasaje muy breve, muy chiquito, del libro donde, bueno, en definitiva estriba esto de la guerra que hay que hacerle a la corrupción en la política y la guerra que hay que hacerle a la plata en la política, al financiamiento de los partidos, que es fundamental para, digamos, contrarrestar esa corrupción. Lo que hay que analizar, más allá del libro es, bueno, qué tipo de leyes se hacen para ser iguales, para que todos los partidos políticos tengan la oportunidad de competir de manera limpia, en igualdad de condiciones, pero que a su vez se corten los accesos al dinero en la política. Y este pasaje dice: la igualdad política perfecta no es posible en sociedades económicamente desiguales. Pero acá hago un paréntesis yo, ¿no? La igualdad política perfecta no es posible en sociedades económicamente desiguales. Es que en las sociedades que son económicamente iguales, pienso en la del socialismo, la igualdad política en realidad la ostentan unos pocos y no existe una democracia donde todos puedan tener igualdad política. Me estoy yendo de tema, es un tema muy interesante para otra oportunidad, pero retomo la lectura. La igualdad política perfecta no es posible en sociedades económicamente desiguales, pero las democracias no pueden faltar a su compromiso con la igualdad política. Aun cuando cierta dosis de desigualdad política pueda ser inevitable, aun si no entendemos del todo cómo es que los recursos económicos afectan los resultados políticos, la influencia corruptora del dinero es la plaga de la democracia. Y me quedo con ese concepto que me parece que estaría bueno que fuera el título de este video. La plaga de la democracia es la influencia corruptora del dinero en la política. Bueno, espero que esta reseña les sirva, les sea útil. ¿Qué esperar de la democracia? Adam Przeworski, se lo recomiendo, muy interesante. Si están en la ciencia política, es un libro de cabecera. Si no están en la ciencia política, tienen la obligación como ciudadanos de informarse, de analizar, de intercambiar y de cuestionar las cosas que vemos a diario.